Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, estamos en la tarde del 15 de Ramadán, alhamdulillah, y seguimos viendo la teología islámica, viendo textos clásicos del Islam, textos que se escribieron para ayudar a los musulmanes, conocer algunos principios básicos, conocer los fundamentos de su religión. Estos textos clásicos, hubo muchos textos clásicos que se conocen como libros de Akida o libros. Akida, como ya les expliqué, viene de la palabra Aqada, que es amarrar, o sea, como para amarrar su fe, es como un credo, hecho por grandes sabios en momentos diferentes de la historia para saber, como dirían los gringos, where we stand, a dónde debemos de poner los pies y tener nuestras posturas claras respecto a nuestra creencia como musulmán. Y estas creencias, estas posturas claras para los musulmanes, pues se refiere a todos los asuntos de la Sharia, todos los asuntos de la creencia, todos los asuntos de la creencia e inclusive algunos aspectos de la Sharia, como liderazgo y algunas cuestiones, cómo debemos aplicarlas, porque también está ligado a nuestra fe. Y les voy a explicar un fundamento importante. Es este libro, a diferencia de Aqidat al-Wasatiyya, que Aqidat al-Wasatiyya se enfocó más en los nombres y atributos de Allah y algunas reglas, porque ya en la época de Ibn Taymiyyah esto se había escalado y la verdad que Ibn Taymiyyah era una mente genial y tuvo una profundidad mucho más importante en los estudios de la metafísica y de la oposición de aquellos del Kalam. O sea, él estudió a fondo estas cuestiones y trajo argumentos claros para refutarlos. Rompió un poco con el molde de los escolares de la Sunna anteriores, los defensores de la Sunna. Y estos tratados de aquí tenemos famosos, mira, tenemos Aqidat al-Tahawiyya, ¿no? que Abu Ja'far al-Tahawi lo escribió y dijo: esto es lo que nuestros aimas, los imams famosos, en especial Abu Yusuf y Muhammad Shaybani, que eran los de la escuela hanafita, porque Abu Ja'far al-Tahawi era de la escuela Hanafi, que no era una escuela muy divulgada en sí. Empezaba así. Abu Yusuf era el jalifa era el qadi, fue qadi para los Abasi, pero también hubo otros, pero realmente la escuela la que tomaron posteriormente fue la primera escuela así como que para hacerse oficial, es decir, esto es lo que vamos a seguir, no solamente para asuntos del juzgado, sino para asuntos de la Umma y del entendimiento de la Sunna. Eso fue posterior al Imam Ahmed, gracias a la lucha del Imam Ahmed. Luego ya se estableció ya en los tiempos del Imam Barbahari, que es uno de los clásicos y de lo que ahora se usa mucho, por ejemplo, en ciertos escolares por ejemplo, de Saudi Arabia y de algunos países del Golfo y algunos países que tienen universidades y escuelas que empujan hacia la creencia de los salaf. Han retomado mucho esto. Entonces, tenemos escuelas, o sea, tenemos tratados de Aqida desde el Imam Ja'far, ¿no? Aqida al-Tahawiyya, que todo muslim debe de leer. Como dije en un principio, todos estos tratados, inclusive los del Gran Sheikh Ibn Taymiyyah, todos, Imam Ahmed, todos tienen detallitos que se pudieran cuestionar, ¿no? O sea, nada es irrefutable, salvo lo que qala Allah wa qala Rasul. Nada es irrefutable excepto lo que Allah dice y lo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice. Sin embargo, pues establecen argumentos
en base al Corán y a la Sunna y al entendimiento de los salaf muy fuertes para fortalecer nuestra fe. Entonces, algunos de estos conceptos que estamos estudiando no son necesariamente el ABC de nuestra creencia, ¿no? Que los pilares de la fe los conocemos, los artículos de la fe, los 6 artículos de la fe, que es creer en Allah, en los ángeles, en los profetas, en los libros, en la vida después de la muerte, en el qadr al-khayrihi wa sharrihi, pero obviamente ahí no termina con estos 6 artículos, eso es la base fundamental, pero va más allá, pues creemos que venimos de Adán y creemos en Eva y todo esto pues son cuestiones del imán y creemos que cosas que vendrán en el futuro. Y también debo de aclarar esto, aquí desde el imam Ahmed, luego Barbahari la defensa era sobre la sunna, porque los grandes sabios eran la gente de la sunna. Y la sunna aquí es importante aclararlo, o sea, no nos referimos a la sunna, por ejemplo, en el término de fiqh, como aquella obra, o sea, cuando ves la sunna como el mandub o el mustahab, la obra que si la haces recibes bendiciones y si no la haces no hay pecado, ¿no? No me refiero en términos de fiqh, tampoco me refiero en términos de hadith, ¿no? O sea, de que la sunna es el hadith, ¿no? Y hay diferentes tipos de sunna, el sunna qawliya o el fi'liya o el taqririya. No nos referimos a esto cuando hablamos de usul sunna, nos referimos a usul sunna realmente como lo opuesto a la bid'ah, lo que es aferrarse y entender el Corán en base a la sunna como lo entendieron los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esto es un punto que quería aclarar, porque hablamos de la sunna, a veces tenemos que levantar nuestro conocimiento, hermanos, tratar de ir estudiando, ¿no? Tratar de estudiar y estudiar constantemente. Esto es hasta la tumba, de la cuna a la tumba los musulmanes tienen que estudiar. Hay cosas fundamentales que tenemos que estudiar, y una de estas cosas fundamentales que tenemos que estudiar es nuestra creencia, estudiar, y no hay mejor forma de estudiar libros clásicos y entender, porque sí hay cierto desarrollo en nuestra creencia, y hay argumentos que se han añadido a nuestra creencia, argumentos sólidos y firmes. Y es un tema también esto de buscar argumentos, pero obviamente nuestro argumento, el islámico y válido, es con hujja, ¿no? Con argumentos sólidos del Corán y de la Sunna. Pero no descarta la posibilidad de usar argumentos claros, pero no entramos a la retórica y a los argumentos de la lógica. Pero ese es un tema que quisiéramos, a lo mejor en un futuro deberíamos abordar bien, o se ha abordado. De hecho, Ibn Taymiyyah abordó muy bien eso. Tiene una obra monumental que ojalá se tradujera al inglés. Pero la realidad es, ¿por qué no se ha traducido al inglés? Porque es una obra es difícil de traducir, es una obra realmente para gente inteligente, y lamentablemente muchos que citan a Ibn Taymiyyah y que forman escuelas alrededor del pensamiento de Ibn Taymiyyah, mira, de lo poco que yo he estudiado de Ibn Taymiyyah, me he dado cuenta que realmente no han estudiado a fondo a Ibn Taymiyyah. O sea, realmente citan de sus fatwa, pero pregúntenle quién ha estudiado al Ta'arud, o Minhaj al-Sunnah, o sus grandes obras, quién realmente los ha leído, ¿no? Porque no son libros fáciles. Kitabul Iman, por ejemplo, es un libro también, o sea, tiene cuestiones donde aborda a la escuela de la gramática, ¿no? O sea, hay gente, porque era cuestión del trivium. El trivium en el siglo VIII y el siglo IX, X, este trivium, que es la lógica, la retórica y la gramática, influyó mucho sobre el mundo musulmán, y también empezaron a creer eso, que para llegar bien a Dios y hacerte fuerte, necesitas conocer estas artes, ¿no? Las artes, lo que
aprendían en los monasterios. Después fueron los mismos musulmanes que fortalecieron el argumento, de ahí viene de hecho el argumento cosmológico, ¿no? En este argumento del trivium, los musulmanes fortalecieron esta idea, la gente del Kalam, y lamentablemente se pasó, inclusive influyó sobre los judíos que ya lo tenían, pero se volvió a darles una nueva dosis con mejores argumentos, y también los cristianos habían sido afectados por esto también, en el siglo IV, V, pero cuando empezaron a traducir obras de Averroes, de Ibn Rushd, y obras de Ibn Sina y de Al-Ghazali en el occidente, en los monasterios de los cristianos, pues empezaron a estudiar, empezaron a establecer universidades ya en el siglo XII, XIII, y empezaron también a ser afectados por este tribu. Este pensamiento aristotélico griego afectó a las tres religiones monoteístas, porque puso en conflicto el razonamiento como antagónicamente, o sea, los puso en conjunction, o sea, los puso en rivalidad, ¿no? Esto es lo que realmente hace, donde dices, bueno, tú primero piensas, tú primero estableces tus argumentos para creer en Dios, como decía Al-Ghazali, ¿no? Y luego, no, eso no. Nosotros tenemos la revelación para conectarnos con Allah subhanahu wa ta'ala, y esa es nuestra base. Y Ibn Taymiyyah hizo una obra grandiosa de esto. Y bueno, esto es importante que comprendamos, ¿no? Pero estamos repasando, inshallah, yo quiero antes de terminar Ramadán, quiero repasar tres textos, ¿no? El que ya vimos, Aqidat al-Wasatiyya, que fue un repaso rápido, no quiero alargarme. Sí, para la gente que quiera estudiar esto a fondo, pues hay muchos libros. Para los que están empezando, les recomiendo, hay un libro, lo pueden bajar en Archive, de un libro que inshallah vamos a empezar mañana, si es que me apuro hoy, de Sharh Sunnah, de Imam Barbahari, que es una explicación de Fawzan. También ya está en inglés, te tienen que buscarlo, creo que está en Archive, que es la explicación de Aqidat al-Tahawiyya por Abdul Ezza. Son libros de referencia, de consulta, o sea, de leerlos de principio. Es medio pesado, pero hay también muchas pláticas en internet, o sea, en árabe, pero también hay algunas en inglés que te van explicando un poco más a detalle. Sheikh Fawzan hizo una explicación de aquí de Sharh Sunnah. Usul al-Sunnah, la de Imam Ahmed, no ha sido tan recientemente, sobre todo, no ha sido tan estudiado, que creo que es un error, porque hay que entender ese primer nicho, ¿no? Donde empezó todo esto. Pero bueno, vamos a empezar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Estábamos en el punto 46, ¿no? Que dice, o sea, quién eran los Sahaba y los Tabeín y los Tabeín, y que eran las mejores generaciones. Ahora, el punto 45 dice que escuchar y obedecer a nuestros líderes y el amir de los creyentes, aquí Amirul Mu'minin se refiere al califa de los Abbasis, sea hombre recto, ¿no? O sea, palabras árabes aquí dice, sea bar o fajr, o sea un hombre muy honesto, honrado, de gente del bir, ¿no? Al bir wa taqwa, la gente de bien, la gente recta, ¿no? O pecadora, o fajr, ¿no? Entre los que se llegan al poder con el califato, y con respecto a la gente que está de acuerdo con ellos y unidos con ellos y están complacidos con ellos, ¿no? O sea, en términos generales, pues o sea, el líder es donde hay un consenso general de los creyentes y de los líderes y de los ulama de los creyentes, de que pues él debiese de ser el jalifa. Ese es un tema. Estoy diciendo lo que dice el Imam Ahmed.
y nuestros días hoy. Eso es un tema. Pero es un tema que nosotros como musulmanes debemos de poder pensar por nosotros mismos y tener. Por eso es bien importante los musulmanes. Si tú eres musulmán y no estudias, odio decirlo, hermano, pero no solamente no te haces un favor a ti mismo como musulmán, porque la mediocridad no es parte del Islam. El musulmán busca el ihsan, busca hacer las cosas, busca hacer todo bien, ¿no? Esto lo dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si por ejemplo, vas a matar a un animal, mátalo bien, ¿no? O sea, si vas a hacer algo, hazlo bien, ¿no? Si dices algo, que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. O sea, la mediocridad en el Islam no es válido. Alá lo que ama es la constancia, es la perseverancia. Hay que hacer las cosas bien. Entonces, los musulmanes deben de estudiar. No hay excusa. La mediocridad y estar opinando y diciendo sin hacer siquiera el mínimo esfuerzo de conocer su propia religión. Aunque hagas tu oración, eso es lo mínimo. O sea, la oración es tu pacto. O sea, si no haces oración, pues no eres musulmán, ¿no? Ya lo vimos. O sea, de repente, o sea, si no lo niegas, pues es cuestionable. Pero de plano, si tú no cuidas tu salat, Alá no cuidará de ti. O sea, no eres de la gente no eres de los creyentes. Al farq bainana wa bainahum salat faman taraka faqad kafar. La diferencia entre nosotros y ellos es el salat. Quien la abandona no es musulmán. Entonces esto es básico y es súper importante, y hay millones de musulmanes que descuidan eso. Hay musulmanes que nomás son musulmanes de Ramadán, hay musulmanes que son musulmanes de Juma. Y este pensamiento folclórico del mundo musulmán de veras que ha afectado a los musulmanes. Pero aparte de que tenemos internamente una ignorancia bruta y vivimos en un oscurantismo tremendo porque no tenemos un liderazgo musulmán, realmente no hay quien nos dé seguimiento, hay un abandonamiento tanto de la gente como de nuestros líderes. También tenemos un gran problema, y esto es lo que hoy no contemplan muchos de nuestros ulemá. Odio decirlo, yo amo los ulemá, los grandes, Sheikh Fawzan y todos los que hoy están vivos, y los de antes, Sheikh bin Baz, que alhamdulillah conocí, y nuestros ulemá, los que están en Saudi, y los que no están en Saudi, hay otros grandes, y los respeto, y no tengo yo problema con los ulemá, pero hay una realidad, y es que el liderazgo, o sea, muchos de estos textos clásicos que estamos leyendo, era en base a un califato real. O sea, cuando hablas de los Jawarij, hablas de los que los que salieron de un liderazgo real. Aunque Ali nunca los consideraba kafir, ¿verdad? Y la postura es de que no son kafirs, ¿no? En términos generales, o sea, se les trata bien, no se les trata como kafirs, ¿no? Ese es un tema. O sea, no son kafirs, no hacemos takfir de ellos, ¿no? Porque sí se han volado la barda. Pero a lo que voy es de que había siempre un liderazgo musulmán. O sea, el líder musulmán, el califato musulmán, tomaba el poder y en representación de los musulmanes y con el apoyo de los musulmanes, ¿no? Esto tanto los Umayya como los Abbasi, como los Mamluk, como los otomanos hasta cierto punto, y bueno, ya finalmente fueron los mogol. O sea, sí hubo con consenso de los musulmanes, aunque fueran de la misma región o lo que sea, pero hubo un consenso. Es decir, los musulmanes los pusieron ahí y lidiaban y cumplían con las cosas mínimas, ¿no? O sea, hay que leer al Sultanía de al-Mawardi, que es un libro interesante que escribieron en el tiempo de los Abbasi, de qué es lo que se espera del califa, ¿no? Y hay que entender también que pues estos ulema no van o sea, escriben con cautela, ¿va? Porque pues están escribiendo y tratando de aconsejar a los líderes, ¿no? Están pues bajo cierta presión de los gobiernos, ¿verdad? De un califa. Pero es importante que estudiemos, hermanos.
¿ok? Que comprendamos nuestras posturas como son. Pero algo que debemos también de contemplar es el proceso en el que estamos hoy. Nosotros estamos en el periodo yo creo, podría ser como que va a haber un nuevo cambio, ¿no? Sobre todo ahorita que muchos estamos en nuestras casas sin saber qué está pasando, ¿no? Esto ya empieza un nuevo cambio. Seguramente hay muchos líderes mundiales que planean y piensan y tienen sus ideas y demás y tratan de hacer cosas, pero yo a lo que voy es, todos estos libros y los musulmanes escribieron bajo un califato. Todos nuestros ulemas clásicos que escribieron de estos temas, había liderazgo islámico. Ahora, no puedes traslapar ese pensamiento a nuestra circunstancia hoy. O sea, por ejemplo, el obedecer a los líderes no es, odio decirlo, no es lo mismo. Se considera y se ven los aspectos y sí, pero hay que considerar una cosa muy importante, y es de que los líderes de nuestros líderes tienen líderes y estos tienen líderes. Se los dejo de tarea. Bueno, aquí el punto 48. Y esto se los leo en árabe porque como que no, la traducción no tiene mucho que ver con lo que está en árabe. Porque esto también pasa, ¿no? Y se los digo como psicólogo. A veces las traducciones de estas obras clásicas y de muchas cosas de la Sharia, a veces en nuestra circunstancia post-ilustración, a veces tenemos dificultad de asimilar y entenderlo del todo. Yo creo que es lo que pasa. Muchos de los traductores y de los comentaristas tienen cierta inclinación o a veces son un poco apologéticos y la quieren diluir tantito. Pero aquí Imam Ahmed, después de decir, bueno, tenemos que obedecer a nuestros líderes, dice segundo. ¿Y quiénes son estos líderes? Dice, وَمَنْ خَرَجَ no lo veo bien como dicen. وَمَنْ خَرَجَ عَلَيْهِمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً. Que aquí la traducción no tiene que ver. And also hearing and obeying the one who fought against the people with the sword, I conquered them until he became the Khalifa and was named the Amir al-Mu'minin. Well, supongo que sí está más o menos. El punto es esto. Aquí Imam Ahmed nos está diciendo que obedecemos a estos líderes, aunque estos líderes hayan ellos con la espada tomado el liderazgo. ¿Se refiere a qué? Pues en el 750 de la era cristiana, o sea, los musulmanes, yo uso las fechas de la era cristiana y ya les he explicado por qué, porque es importante reconocer en el mundo que estamos y saber lo que pasa en cada época y qué está pasando o sea, ubicarse, es bien importante, hermanos, ubíquense, no seamos, o sea, hay que usar la fecha hijri, no, o sea, hermanos, lo importante es, si estás estudiando historia, lo importante es poder ubicarte, saber qué estaba pasando en el mundo, qué fuerzas estaba pasando, ubicarte. Eso es lo que un historiador debe de hacer, o sea, ubicar el contexto, ubicarse, eso es bien importante. Y para los que venimos del occidente y los que estamos interesados en lo que pasa en el mundo, ¿no? Históricamente, o sea, si vas a estudiar la historia, pues tienes que entender más o menos, bueno, esto estaba pasando en Europa, pero esto estaba pasando en China, y esto estaba pasando en el mundo islámico, y esto estaba pasando en África, y esto estaba pasando en América, y en ocasiones, pues de repente una cosa que pasa en un lugar influye sobre lo que pasa en otro lugar, y a veces, ¿no? O sea, de repente, o sea, hay que entender, o sea, el mundo está conectado, ¿no? Hay muchos factores para entender lo que sucede. Obviamente, y tenemos que entender que Allah es el Dios de todos ellos, ¿no? Y por ejemplo, es lo que he venido diciendo desde el principio, por ejemplo, con esta pandemia.
O sea, Alá es el creador de este virus. Aunque haya salido de ahora las nuevas teorías que puede haber salido de un laboratorio, la realidad es de que salió, o sea, estaban jugando y experimentando con viruses que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado, y hay miles de viruses en el mundo, como hay muchas especies de todo tipo de fauna, ¿no? O sea, de los reinos de diferentes, tanto de plantas como de animales, como de todo tipo, pues Allah es su creación. Pero el hombre no puede crear ni siquiera un mosco, ¿no? Entonces, aquí dice, y estos, hablando de los Abasi, aunque hayan salido, se hicieron jalifas por la fuerza, ¿no? Derrotando a los Umayya. Y luego, y los musulmanes estuvieron de acuerdo, y ellos mismos, los líderes, los Abasi, se llamaron Amir al-Mu'minin, ¿ok? Entonces, al estudiar estos textos, yo creo que también es importante estudiar la perspectiva, tanto entender el contexto y entender las palabras del Imam Ahmed, porque si, alhamdulillah, o sea, esto es lo grandioso, y a veces cuando escucho a los grandes ulama, nunca mencionan, es rarísimo que mencionan estos aspectos, y hasta eso me enfado un poquito por más amor y respeto que tengo por los sheikhs. O sea, digo de repente, bueno, ¿y por qué no toman estos aspectos? Como tratan de revivir, o sea, tratar de imaginar cuando Ahmed estaba escribiendo, en qué circunstancias estaba y qué era lo que estaba diciendo, y, o sea, entender el momento histórico, entender lo que estaba pasando, tratar de entender lo que estaba pasando por la cabeza del Imam Ahmed. Pues él está escribiendo esto y está pensando, y dice, y aunque hayan sido ellos los que se pusieron con la espada, ¿no? Se hicieron jalifas por la fuerza y luego se nombraron Amir al-Mu'minin, ¿no? Esto lo está diciendo Imam Ahmed, ¿ok? O sea, hay que leer la biografía del Imam Ahmed. Luego que vamos a Barbahari, que ya fue otra época, porque ya Imam Ahmed ganó la batalla. Imam Ahmed aquí fue realmente si nos ponemos o sea, después del profeta de los Sahaba contra los Quraysh, lo que dominaba del Kufr, Imam Ahmed fue, o sea, nadie ha logrado lo que ha hecho Imam Ahmed en ese sentido. Y los venció con tanta paciencia, o sea, amarrándolo y torturando y latillándolo y deslocándole los hombros y tortura psicológica y años en la cárcel y abandona tu pensamiento y nosotros vamos a establecer esta ideología, aunque te guste o no, Ahmed, tú debes obedecer al líder y seguir. Dicen, sí, pero en esto no te voy a obedecer, porque esto que haces promoviendo esa escuela de los Mutazila es un gran error. Y se aguantó. Y la gente estaba a pie de cañón nomás viendo. ¿Y qué? Dígame sobre Ahmed, ¿no? En Egipto estaba Imam Shafi nomás haciendo dua por el Imam Ahmed. Pero a la vez, con cuidado, porque pues los Abbasi controlaban el mundo y tenían sus vasallos. Y cuidado con que estuvieras en desacuerdo con el líder, ¿no? Entonces, el Imam Ahmed logró algo que no hemos logrado hoy, ¿no? Y que no se ha logrado hasta hoy. O sea, si ves nuestra historia, siempre estuvieron los ulema poniendo en jaque bastante, o sea, presionando y presionando a los líderes y lograron bastante con presionarlos, alhamdulillah, pero nada como Imam Ahmed, porque no solamente Imam Ahmed se dieron por vencidos los Abbasi, sino los Abbasi, 50 años después del Imam Ahmed, se hicieron de la escuela del Imam Ahmed, abandonaron sus posturas y defendieron la postura del Imam Ahmed y lo volvieron oficial. Entonces fue como que realmente la primera escuela, por decir. Por eso digo, aunque hoy pues la gente no conoce, o sea, pregúntenme, porque la gente que sigue la escuela de Hanbali, pues como en el Reino de Arabia Saudita y algunos lugares, pues dicen, no, nosotros somos Salafi, no, pero no, la realidad es de que sí siguen la metodología de los Hanbal, de Imam Ahmed bin Hanbal, Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab,
en la parte de donde él vivía, en el Najd, eran Hanbali. Y por eso es que, o sea, tenían libros, su papá y su tío tenían libros, una pequeña biblioteca, tenían libros de Ibn Qayyim, que era Hanbali, y en esos días todavía. Ibn Rajab defendía mucho esta cuestión del madhab, ¿no? De seguir un madhab. Ibn Rajab, o sea, teniendo defensor de la sunna, defensor de la sunna. Hay que tener cuidado hoy hay que tener bien nuestras perspectivas y entender y diferenciar una cosa de otra. O sea, el argumento de no tener un madhab, lo pueden llevar muchas personas que no necesariamente son defensores de la sunna. Como también, o sea, esto lo hemos visto, ¿no? A veces son reaccionarios, a veces son, y muchos de los contramovimientos, es que hay que entender, y luego los mismos musulmanes crean sin querer estos contramovimientos, ¿no? Por ejemplo, hoy hay un odio hacia la dichosa salafía por muchos sectores, ¿no? O sea, tanto los kufar y los orientalistas, pues dicen que los salafis son los jihadi. Ya los orientalistas ya, pues de 10 años para acá, un poco más para atrás, pues ya como que logran diferenciar algunos tipos de salafis. Dicen, bueno, ahora hay como 4 grupos de salafi. Antes no hacía la diferenciación. Ni los mismos musulmanes, o sea, en los 70s pues estaban todos bajo una sola bandera, ¿no? Y trabajaban todos muy cooperativamente, pero desde el problema con Mursi en Egipto, pues declararon en Saudi Arabia que la hermandad musulmana sale prácticamente, o sea, después Faisal les dio la bienvenida a aquellos de la hermandad musulmana que fueron perseguidos, pero luego ya Saudi Arabia recién, ¿no? Dijo que no, y pues ese fue el problema, de cierta forma, el problema que han tenido con Qatar, ¿no? Entonces, mira, la política siempre ahí va a estar, ¿no? Y hay que entender también este aspecto, o sea, no solamente se trata de encerrarnos en una mezquita, y esta mentalidad gueto, que lamentablemente se forma en el occidente, o sea, no es lo mismo Sheikh Fawzan, que, mashallah, Sheikh Fawzan y estos grandes ulemas, no es lo mismo ellos en Saudi Arabia que nosotros en otros países. Ahora hay que entender ellos cuando hay, porque bien o mal, Saudi Arabia es una nación que está afiliada a diferentes organismos mundiales, que tiene su constitución, que tiene su himno nacional y que hay cierto nacionalismo y tienen sus pasaportes y son miembros de muchas organizaciones y forman parte de la Organización Mundial de Comercio y tienen que seguir con cierta norma, pero aparte, ahora para conseguir inversiones y conseguir créditos y ya venden bonos, están cambiando radicalmente su estructura para ya empezar a incorporar inversión extranjera, porque antes pues, todo lo que entraba del petróleo y así empezaron, pero ahora no, ahora también están buscando créditos, financiamientos, venden bonos, ¿no? A intereses alrededor del mundo, aunque le llamen sukuk y todo lo que quieras, pero no es lo mismo alguien que es un nacional de ellos y que da fatwas, ¿no? Porque ahora, esta es una de las cosas también, ya hemos perdido, realmente no tenemos la institucional, los pocos países musulmanes que tienen, obviamente Irán es punto y aparte, ¿ok? Punto y aparte. O sea, ese es como, para mí, les voy a decir con toda franqueza, cuando hablan de Irán, aunque sí hay muchos, o sea, ahí hay musulmanes, es un país de musulmanes, ¿ok? Pero están gobernados y lidiados por un grupo, una ideología que yo podría comparar con, o sea, es una ideología opuesta a la sunna, opuesta a la sunna. Todo esto que estamos estudiando y vamos a estudiar, inshallah, hasta el fin de Ramadán, sobre Akida, ellos son hoy en día oficialmente los opositores más fuertes de la sunna, ¿no? Y con mucho presupuesto, y son los primeros en tirarle y crear fitna en muchos aspectos,
y se tratan y ahí les encanta porque pues hay corrientes políticas y eso, pues el liderazgo mundial como que deja que fluyan izquierda y derecha, que ahí anden jugando y haciéndose, ¿no? Pero a fin de cuentas, lo único que se está fortaleciendo es la estructura del kufr, la estructura del kufr. Y estos gobiernos seculares, ¿no? O sea, bien o mal, o sea, Estados Unidos no es un país de taqwa y que esté guiado hacia la verdad, ¿no? Y que esté invitando a la gente a creer en Allah y tener, no, nada que ver. Sin embargo, tiene algunos principios, cuando menos en papel, que a mí en lo personal, yo le doy, o sea, yo prefiero estar con Estados Unidos que estar con China, por ejemplo. O sea, China es un país gobernado, que ellos dicen que una meritocracia, pero es un país gobernado por kafirs. O sea, no tienen nada de nada. No tienen nada de nada, no tienen din. Cuando menos la gente del Ahl al-Kitab, cuando menos la gente, pues todavía aunque se divorciaron en el siglo XVII, XVIII, o sea, con este movimiento de la Ilustración, se divorciaron de su propia religión, pero no dejaron de ser cristianos per se. Y muchos de estos modelos que se fueron formando, aún Rusia, aún Putin, por ejemplo, pues cuando menos todavía tienen algo de griego ortodoxo, si sabes que, pues bien o mal, habrá gente buena ahí, ¿no? Porque hay cristianos buenos, ¿no? Y pues está complicado. Pero con los chinos, pues no se sabe nada, porque ¿qué es lo que los guía? ¿No? ¿Qué es lo que los guía? O sea, tendrán algunos valores de Confucio bueno, pero esos los van cambiando, ¿no? O sea, no... es un país súper extraño cuando se trata de la ideología, ¿no? Yo le preguntaba a un amigo, bueno, porque ellos promueven de que, bueno, que no son una democracia, ya lo admitieron, no somos democracia, somos una meritocracia, ¿no? Nosotros seguimos, y para ser parte de este partido político comunista, que es el que gobierna y hace todo, pues tienes que pasar muchos exámenes. Pero ¿cuáles son esos exámenes? ¿Qué necesitas? O sea, tienes que mostrar tu lealtad hacia ese partido político. Eso da miedo, ¿no? Preocupa, o sea, que tienes que vender prácticamente tu alma, ¿no? A este partido político. Por eso se vuelve religioso, y eso es lo que a veces, amigos, hermanos, a veces el mundo secular ha tomado aspectos espirituales, ha tomado aspectos religiosos, porque aunque se haya promovido la idea de que déjale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, eso nunca fue, si lo llegó a decir Jesús, no iba con ese sentido. O sea, él lo pusieron contra la espada de la pared, ¿no? Y fue una respuesta, si es que eso fue verídico, ¿no? Porque los mismos cristianos admiten que hay cosas en su Nuevo Testamento que no estaban ni siquiera en los manuscritos que llaman originales en griego. Bueno, uno preguntaría, pues esos manuscritos en particular, aunque a lo mejor el libro de Lucas sí se escribió originalmente en griego, muchas décadas después de Jesús, pero otros no, o sea, Jesús no hablaba griego, ¿no? O sea, no nos vayamos tan lejos. Pero la religiosidad de los judíos se expresaba por medio de su ley, de su religión, igual los musulmanes. O sea, los musulmanes tenemos principios más allá o sea, el Islam, repito esta frase, el Islam no es un culto de templo, es una forma de vida. Aquí estamos viendo un tratado del Imam Ahmed, ¿no? O sea, está hablando del jalifa y que tenemos que obedecer al jalifa. Y vamos a continuar. Pero hay que saber quién es el jalifa. Y no me malinterpreten, yo nomás estoy leyendo un texto reconocido. Este es el imam de una de las 4 escuelas más divulgadas en el mundo islámico. O sea, de las que todos te dirán que hay 4 famosos imams, ¿no? Y que hay quienes dicen, por ejemplo,
los de Darul Ulum o los Deobandi o muchos de estos grupos que salieron escolares de la India, ¿no? Hanafis, o sea, los Deobandi son como los Hanafi, la gran parte de los Hanafi de hoy, y ellos tienen esta cuestión de que a fuerza tienes que estudiar, tienes que seguir un madhab. A veces no se dan cuenta que el madhab Hanafi que ellos siguen realmente no lo estableció Abu Hanifa, lamento decirles, sino lo estableció Aurangzeb, ¿no? Que fue un gran líder de los musulmanes en las circunstancias, ¿verdad? Pero pues Aurangzeb escribió un libro de fiqh Hanafi, y mucho del fiqh está basado en ese libro, aunque fueron escolares y lo que quieras, sí, comprendo, pero o sea, hay que ubicar las cosas en el contexto. Ok, ahora leímos, ahora vamos a leer la punto 49. Los participantes, la participación en las batallas junto con los líderes, sean buenos o pecadores, es algo que durará, es algo perpetuo, es un asunto perpetuo que dura hasta el día del juicio. O sea, si te llaman a pelear los líderes musulmanes, tienes la obligación, esto lo dice Imam Ahmed, ¿ok? Y ojo, recuerden, también dijo, o sea, por el consenso de los musulmanes. No un grupito ahí que diga yo soy el califa. No, tiene que haber consenso, tiene que haber un líder. Pero esto puede pasar el día de cualquier momento, ¿no? Diferentes circunstancias, de repente pudiera haber, generalmente como aquí todo está en la cuestión de la prosperidad y porque nos han hecho los gobiernos medio inútiles y este modelo secular nos ha hecho creer demasiado en los gobiernos, por eso digo que hay aspectos religiosos ahí, que tenemos que tener cuidado, hermanos. Hay aspectos religiosos, cosas que son religiosos, ya los tomó, ya los representa el gobierno para nosotros en muchos aspectos. Y bueno, el contexto en que esto se puede dar puede variar, ¿no? Pero aquí pues el Imam Ahmed está diciendo, yo solo estoy leyendo un texto del Imam Ahmed, es de que tenemos que el jihad sigue, o sea, la participación en la batalla con nuestros líderes es una obligación, sean ellos pecadores o rectos, hasta el día del juicio. Nunca debe de ser abandonado, dice el Imam Ahmed. La división de lo que ganas en la guerra, del botín de guerra, y la asignación de líderes, de aima, para establecer los castigos al hudud, los castigos prescritos por la Sharia, también son hasta el día del juicio. No es permitido para cualquiera decir que ya no son válidos o contender contra nuestros líderes. ¿Ok? Esto es Islam. Ahora, esto es el Imam Ahmed, defensor de la Sunna, quien les digo que fue realmente el único que logró defendió la Sunna y logró que nuestros líderes adoptaran la Sunna. Esto no volvió a pasar. Pasó una vez en la historia después, pero en una cuestión pequeña, ¿no? En pequeños círculos, pero pasó algo muy interesante en el siglo XVIII con Muhammad ibn Abdul Wahhab. Pero fue un liderazgo que había sido abandonado por los turcos. Realmente en el Najd fue algo muy particular y pues hasta la fecha ha crecido en lo que es, ¿no? Porque empezó bien,
empezó bien, bastante bien. Todo Corán y Sunna y empezó muy bien. Ese movimiento es muy interesante. Pero Ahmed bin Hanbal, por su paciencia, su educación, logró, sin que él intervenga en nada, ¿no? O sea, no hubo nomás por medio de la instrucción, logró influir en las altas esferas y logró cambiar la mentalidad y la creencia de el califato abasí. Y esto no se ha volvido o sea, sobre la verdad, ¿eh? Porque sí hay ciertos grupos sufis que influyeron y siempre hay grupos que influyen sobre el poder. Esto lo vemos hasta en las naciones modernas y de una forma a veces muy severa. Y pues con los otomanos pasó, ¿no? Ciertos grupos de influencia sufi, ¿no? Como de bueno, ni para qué mencionar el nombre porque se emocionan los estos. Allahu Akbar. Ok. Bueno, entonces ya dije el punto 49, el punto 50. Ahora no saquen de contexto esto, obviamente hay que entender, o sea, estamos en el punto 50, o sea, no agarren hermanos muslims. El Islam es holístico, el Islam es una forma de vida, es holístico, tiene muchísimas cosas, pero hay que ver el núcleo central. El núcleo central del Islam es comprender el Corán y la Sunna como lo entendieron las primeras generaciones. Y luego hay muchas partes, pero no agarren pedacitos del Islam, no agarran un poquito de acá y un poquito de allá. Hay diferentes vertientes de musulmanes. Tanto peca aquel de los grupos militares de ISIS y los terroristas, lo que llaman así, como tanto también peca el otro bando que aquellos que ay, todo muy bonito y queremos copiar como si fuéramos Katy Perry, ¿no? Y como si fuera música pop, así, todo muy pop. Ay, qué bonito es el Islam, qué bonito es el hijab, ay, qué bonito la moda, ¿no? Y astaghfirullah. O sea, ay, no, eso no es del Islam. Audhu billah, eso lo he visto en o sea, porque hay mucho, es el contenido, y se entiende, o sea, hasta da tristeza la condición de los musulmanes. Pero hay que ver el Islam como es, hay que tomarse el tiempo y estudiarlo, hermano. Si tú eres musulmán, debes de estudiarlo. O sea, no, la mediocridad no es aceptado en el Islam. No es el ihsan, ¿no? Es parte del din, o sea, el buscar, el ihsan es hacer las cosas bien. La mediocridad no es parte del Islam. No podemos ser mediocres. No puedes estar rechazando cosas. Ay, no, ese hadith, no. Ay, no, eso. Ay, yo creo que no. Y se mete en el internet y por ahí un Coraniún, una de estas personas que ya no son musulmanes porque abandonaron la Sunna y rechazan la Sunna y dicen, yo solo sigo lo que está en el Corán. Esa gente, de acuerdo a los grandes escolares del Islam, no son musulmanes. Esos no son musulmanes. Son más musulmanes los Khawarij. De acuerdo a los grandes escolares del Islam, por eso hay que estudiar. Son más musulmanes los Khawarij que aquellos que rechazan la Sunna. ¿Verdad? Esa no se la sabían, seguramente, pero así es. Y hay muchos argumentos. O sea, Ali ibn Abi Talib, que estaba peleando contra que lo terminaron matando los Khawarij, él nunca dijo que los Khawarij eran kafir. Búsquenme alguna evidencia. Al contrario, los trataba como musulmanes. Decían es que están mal, están errados, tienen un problema, están mal en este aspecto y están errados en esto, pero no los consideraba kafirs. Pero está clarísimo por los grandes escolares, los clásicos, los grandes, que rechazar la Sunna, porque Mohammed sallallahu alaihi wasallam lo dice, el Corán lo dice. Rechazar la Sunna, aunque sea un solo hadith, pero el concepto en general, ¿no? Entonces hay gente, te escriben luego a musulmanes, eso no, ¿cómo crees? Eso no es parte de la religión. O sea, pero hay que, hermanos,
Udkhulu silma kafa. Entren al Islam. Allah dice en el Corán, entren al Islam con integridad, de forma completa. Kafa. O sea, no agarren pedacitos de aquí, pedacitos de allá. Sométanse a Allah. Sométanse a Allah. Hay cosas, sí, difíciles de asimilar. Muchas cosas que de repente decimos, es porque no las estamos comprendiendo. Hay que borrar ciertos pensamientos, hay que cuestionar, primero también cuestionar los valores que nos inculcaron. Hay que cuestionar los valores que nos inculcó el Occidente, porque los tenemos ya grabados en nuestro sistema, en nuestro ADN ya, aunque no es de la FETRA, porque tenemos nuestro ADN de la FETRA, pero ya hemos contaminado tanto nuestra FETRA que no podemos asimilar, no podemos regresar a la FETRA, porque ya nos metieron todos estos valores que no son. Y un ejemplo también es respecto a las mujeres en el Islam, ¿no? Esta es una cuestión, hay que poder asimilarlo y entenderlo. La cosa a veces es más amplia de lo que uno se imagina, pero también hay ciertas restricciones también como para los hombres, ¿no? O la cuestión de la homosexualidad, ¿no? O sea, tu derecho de ser homosexual no es un derecho, ¿no? O sea, es algo enfermizo, es un problema. O sea, tienes un problema si eres homosexual. Es una enfermedad. No te voy a perseguir ni me interesa. Y hay cosas dentro del Islam que te dicen, ¿no? O sea, si tú te mantienes con tu enfermedad y en tu casa y no lo estás propagando y no estás violando a niños y no estás haciendo crecer esta enfermedad y no estás buscando del gobierno dinero para que tú mismo puedas hacer campañas para promoverlo y dando dinero a películas en Hollywood y no lo estás metiendo a la fuerza para que la gente crea que... Este es un solo pedacito de ejemplo, ¿no? Pero hay muchísimas cosas. Muchísimas cosas. O sea, primero hay que ver cuál es nuestra postura. Hay que entender de asimilar el Islam, ¿no? El Islam no solamente es decir, ay, yo creo, me gustó, ay, qué bonito ambiente en la mezquita, ay, me trataron re bien y fue muy bonito. Y eso es humanismo. Eso es humanismo, ¿no? Los cristianos, tú vete a algún evento y entre más lejos de la verdad, a veces son los más bonitos. De verdad, o sea, el shaitán tiene sus diferentes formas de trabajar. A veces el Islam, o sea, a veces el shaitán trabaja duro para que no veas la dulzura de la verdad de la fe. O sea, sí hay teoría, hay muchos, los musulmanes tienen, como acá leímos, ¿verdad? Los modales, el mejor de los musulmanes, tener modales islámicos. A veces vemos modales islámicos y nos espantamos, pero son modales islámicos, ¿no? O sea, el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía mucha clemencia y era muy bueno para... Hay gente que se sentía que era el más querido del profeta porque siempre sonreía a la gente, pero también a veces fue muy severo, muy fuerte, ¿no? Y trataba también de infundir temor, ¿no? Temor a Allah subhanahu wa ta'ala, pero también infundir los kufar que tengan respeto del Islam y que tengan, no es solamente, o sea, hay muchos aspectos, o sea, hay que ser críticos, analíticos, hay que estudiar, repito. O sea, el muslim en el occidente lo que corresponde estudiar. Lo primero que debiésemos estudiar es primero entender nuestro imán, ¿no? Y tratar de aprender las cosas, a hacer bien el salat, y tratar de hacer el salat como es, y tratar de acercarse a hacer mucha dua hacia Allah, ¿no? Y empezar primero tu relación con Allah, ¿no? Cuidado con el chisme, no nomás estar ahí en la mezquita y estar ahí con el puro chisme. Vas a la mezquita, haces tu salat, vas a rezar, o vas a una clase, vas a aprender, y cuidado con de quién aprendes y qué es lo que aprendes. O sea, fíjate realmente que te estén enseñando y pregunta siempre. A ver, quiero mis evidencias. Esto que dices, ¿cuáles son las evidencias? ¿Puedes ayudarme a buscar las evidencias? ¿Evidencias de dónde? De la revelación, del Corán y de la Sunna, hay que buscarlas. Ok. Punto 50. Ok.
Ok, aquí, este es un punto interesante. Les digo que hay que a mí yo leo este punto y digo, subhanallah, ¿qué estará pasando por la mente del Imam Ahmed cuando escribió este punto? Bueno, dice, también, o sea, ya dijimos de los califas y de que hay que pelear o sea, si nos llaman a pelear, vamos a estar preparados y que tienen que ellos establecer. Y esto es una de las cosas básicas, ¿no? De que es lo mínimo que se espera de un califato. El libro de Mawardi, que se escribió en el siglo XII, XIII, si no me equivoco, un poquito antes, sobre la sultanía son las reglas, o sea, lo mínimo que se espera. Pero lo interesante, aunque fuera un califa para vasta parte del mundo en aquel entonces, el mundo civilizado era realmente un imperio, pero era un gobierno pequeño, se creía más en las municipalidades, los gobiernos locales, la sustentabilidad, era un gobierno que era un crecimiento orgánico, no era de que yo como califa me voy a encargar de todos ustedes, yo les voy a dar para que coman, y no era así el Islam. O sea, tampoco estaban obligados a educarnos, a vestirnos, a darnos seguridad social y todas estas cuestiones de los gobiernos modernos que nos hacen medio tontos, ¿no? Yo en ese aspecto creo que debemos de leer más a Milton Friedman, aunque la gente, sí, hay que leer. O sea, si quieres ver teoría económica, creo que Milton Friedman, creo que tiene, o sea, lo que dice Milton Friedman, no todo lo que está, no, porque sí hay cosas que son del Estado, y él reconoce que hay cosas del Estado, pero es la perspectiva realmente del Islam, aunque hay económicamente, aunque hay otras cosas, ¿no? Hay otras cosas. Y sí, de repente, pues si hay mucho botín de guerra y hay dinero, si hay dinero en botín, si hay dinero en las bóvedas, pues puede repartirlo, porque pues la sunna es no guardar el dinero, gastarlos, que salga y luego Allah traerá más. Entonces, si hay en bóveda, pero el gran problema de los gobiernos modernos es que gastan lo que no tienen. Gastan y están gastando lo de la gente a 10 años y ahorita siguen gastando, o sea, ahorita están gastando lo de en 15 años, ¿no? A crédito. Entonces, ahorita todo este presupuesto para este año, están gastando lo de a 20 años. O este niño que apenas nació, se están gastando su dinero ¿no? ¿Sí me explico? Bueno, hay que entender estas cosas, cómo funcionan. Pero el Islam sí, o sea, si hay dinero en bóveda, hay recursos reales, físico, oro, plata en bóveda, hay dinero, joyas o lo que sea, hay bienes, si hay bienes en su momento, pues sí, gasta sobre tu gente y sobre la gente en general, como a los musulmanes. Y hay que buscar estrategia y pues empiezas a estudiar para dónde gastar y claro, está bien. Esto también el Estado Islámico lo veía y lo puede ver. Bueno, punto 50. Darle zakat sadakat a los líderes es permitido y efectivo. Ahora, esto yo no entiendo si o sea, porque realmente pues, pudiera ser una obligación, pero a lo mejor aquí se refiere a la sadaka voluntaria. Pero si no creo que se refiera, aunque dice sadakat y no zakat, pero el sadakat también puede implicar el zakat. De hecho, en el ayah del Corán, inamal sadaqat li fuqara, o sea, cuando se refiere del zakat obligatorio, usa el término sadakat. Entonces, no sé si se refiere al sadakat, que es obligatorio, ¿no? Y es una obligación sobre el califa ir a colectar el zakat. Entonces, y tienes que tratar bien al que va, y hay todas unas reglas disciplinarias al respecto. Pero recordemos también que monetariamente, que la gente hoy en día todos usan en la cuestión monetaria, ¿verdad? Pero en el Islam también las cosechas son el 10%, y o sea, va cambiando, ¿no? Y es en especie en muchos casos, pero cuando es sobre oro y plata, cuando es sobre mercancía o dinero, pues se paga el 2.5. El 2.5 de los bienes es muy poco. El 2.5, o sea, es lo que se paga y es poco. O sea, hoy
Ese es el impuesto realmente, ese es el impuesto que se pagaba en el califato. De repente ponían un daraib, algo extra, cuando lo necesitaba el califa, y el califa hacía shura y preguntaba, ¿no? En la mayoría de los casos, y trataba de que el ciudadano también le entre. Por eso a lo mejor se está refiriendo a ese tipo de, o sea, darle sadakat y que des sadakat al gobierno. O sea, que des tu caridad, porque la caridad, la mejor caridad es la que da a la derecha sin que la izquierda lo sepa. Entonces, yo creo que aquí se refiere el Imam Ahmed, no hay pies de nota ni nada, creo que se está refiriendo a la caridad voluntaria, que se la puedes dar también al gobierno, para que el gobierno decida en qué mejor hacerlo. Y a lo mejor aquí el Imam Ahmed hay que entender también cuándo lo escribió, porque todo lo que hacía el Imam Ahmed, él estaba sobre arraigo domiciliario, ¿ok? Él estaba sobre arraigo domiciliario, entonces todo lo que él escribía y hacía lo estaban viendo. Entonces también aquí fue como a lo mejor una florecita, ¿va? Una florecita al gobierno diciendo que, y también porque tenía miles de seguidores, iban a su Juma más de 50,000, dicen que había más de 10,000, 20,000 en sus círculos de estudio de los de todos los días, o sea, cuando la gente llegaba miles de personas a estudiar con él y tenían que repetir, ya les dije, o sea, 2, 3 filas, 4 filas, iban repitiendo lo que iba diciendo, iba hablando paulatinamente, porque esa es la sunna. El profeta sallallahu alaihi wasallam hablaba paulatinamente. Yo pues hablo para sacar información, Allahu Akbar, pero pero quiero darles información, hermanos, ¿para qué? Porque vivimos en un mundo donde la información gira muy rápido y tenemos que ser más selectivos y conseguir información fidedigna si es que somos musulmanes. Y quien dé caridad hacia el gobierno, pues eso es suficiente para ellos. Su obligación será cumplido. No, entonces yo creo, no, sí se refiere a la obligación, al zakat, lo obligatorio. Lo puedes dar al gobierno. Y bueno, habría que entender esto. Pero fíjate que este tipo de cosas no lo comentan estos autores que generalmente son de Saudi Arabia, porque ya como que no, o sea, se fijan cada quien tiene sus propios intereses y ven. O sea, alguien, por ejemplo, de Al-Qaeda sí estaría fijándose en estas cositas, ¿no? Pero pues tampoco o sea, unos se fijan en cositas y se olvidan de todo lo demás. Y mientras, ¿me entienden? Hay que tratar nosotros como musulmanes, sobre todo los hispanoparlantes, donde está creciendo nuevamente el Islam, hay que tener el conocimiento fresco y tener los fundamentos bien para que esto pueda crecer sobre algo más holístico, más completo. ¿No? Inshallah, hasta podríamos ser algo ejemplar, hermano, si subimos nuestro nivel educativo. Pero como estoy viendo las cosas me da tristeza, porque nuestro nivel educativo es muy pobre, muy bajo. Hay poco esfuerzo. Hay mucho folclore y jajaja y jijiji y jajaja y qué bonito o sea, el Islam no es un culto de una mezquita, no es un culto de un templo, no es el folclore, no es un club social, no es nada de eso. El Islam es una forma de vida revelada por Allah subhanahu wa ta'ala que tiene su fundamento es que esto siga creciendo y tenemos la obligación de seguir transmitiendo el mensaje de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estamos haciendo una injusticia, por lo cual podremos ser preguntados como fueron preguntados los judíos en el día del juicio y como serán preguntados los judíos en el día del juicio, y ciertos de ellos, aquellos que esconden la religión, aquellos que esconden lo que Allah ha revelado. Podríamos nosotros ser como aquellos, porque el Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lo escogió en un momento específico para que de ahí surgiera el Islam para el mundo entero, y nosotros somos el obstáculo ahora para el mundo entero, porque somos los portadores, y Allah nos puede cambiar por un pueblo mejor, por gente mejor. Y pues uno pensaría, pues a lo mejor de repente pues estas nuevas generaciones, estos nuevos musulmanes que se están convirtiendo en el Islam podrían hacer la esperanza, pero de repente ves la condición también de los nuevos musulmanes y es medio triste. Si van a hacer ustedes los cambios, pues tienen que empezar a estudiar, porque jamás van a poder hacer cambios sin educación islámica y estudiar bien a fondo todos los aspectos del din. Esto es básico, hermanos. Y bueno, voy a leer, y bueno, yo creo que ahí lo dejo porque ya me alargué mucho. Y bueno, yo quería adelantar más porque quiero terminar y irme al de Barbahari, pero inshallah khair. Estamos en el punto 51 y pues es un poco del mismo tema, pero lo vamos a continuar, pues lo que es seguir al amir de los creyentes, la importancia de tener un amir,
como musulmanes, ¿no? O sea, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no deben de pasar 3 días, ¿no? O unos dicen una noche, 3 días sin que tengamos un amir, un líder para los musulmanes, porque nuestro líder debe de defender o sea, debe de tratar de defender nuestros intereses y sobre todo los intereses del Islam, los intereses del Islam, ¿no? Esta es la diferencia con mucho pensamiento de hoy. O sea, nosotros vemos el bien común más importante que el bien individual, ¿no? Bueno, subhanak Allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaikum wa rahmatullah.